Bienvenidos a la siguiente sesión de su curso de Swing y Micro Swing Trading impartido por la Universidad de Trading. Para hoy vamos a estar hablando acerca del RSI y las posibles estrategias que podemos encontrar para trabajar directamente en algunas compañías que presentan cierta configuración. Antes de eso, bueno, cabe aclarar que nuestro RSI es un indicador que lo que nos va diciendo básicamente es cuando el precio se encuentra en sobrecompra o sobreventa. Cuando están los niveles, por ejemplo, superiores a 80, podemos decir que el precio está sobrecomprado, y cuando está en los niveles de 20 decimos que está sobrevendido. No vamos a entrar en detalles, digamos, técnicos con este indicador. No vamos a dar su marco teórico, por decirlo de alguna manera, pero sí vamos a explicar cómo lo podemos utilizar, digamos, para micro swing y swing. Para ello voy a dar un ejemplo que se generó el día de hoy con el mercado abierto, con la situación que acaba de suceder, y es cuando el precio hace un nuevo mínimo, pero el indicador RSI no hace un nuevo mínimo, sino que está un poco más alto. Esto es una divergencia entre el precio y el indicador RSI, lo cual nos indica que existe la probabilidad de que el precio, en vez de seguir cayendo, comience a subir, que fue lo que hizo justo en este momento. Entonces, ese tipo de situaciones lo vivimos con las acciones, por ejemplo, en temporalidades mayores, no en 2 minutos, sino tal vez, por ejemplo, en un día, en una hora, y es una señal bastante buena. Entonces vamos a quitar algunos estudios que están aquí para simplemente tener más espacio. Veamos. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Baba, que fue una excelente operación. Veamos, por ejemplo, cómo estaba Baba. Pongámoslo, por ejemplo, en 4 horas para hallar la divergencia. Veamos. En este día, bueno, aquí no se nota mucho, pero básicamente el precio iba cayendo, haciendo nuevos mínimos, pero el RSI básicamente estaba plano, no tenía una gran divergencia, perdón, no tenía un punto más bajo como debió haberlo tenido el precio de la acción. Entonces, el precio baja, pero el RSI no sigue bajando. Ahí encontramos una excelente divergencia que nos llevó a proyectar el precio hasta la siguiente resistencia. Entonces, es decir, nosotros encontramos, por ejemplo, un punto de entrada justo en esta zona, que es donde rompe la línea de tendencia, y nos fuimos hasta $280, lo cual nos dio una ganancia muy buena en acciones de 8.99%, y eso fueron $23 de movimiento. Fue bastante buena, fue muy
excelente lo que logramos, digamos, con esta compañía. Y básicamente justo ahí en la zona de 280 estábamos buscando la salida. Esa fue una salida muy, pero muy bonita. Fue excelente lo que se hizo justo ahí en esa zona. Y complementando con lo que ya conocemos, con lo que ya hemos visto, pueden notar el cruce de MACD justo en esta zona, ¿no? Veamos, justo aquí se estaba dando el cruce de MACD, venía acompañado de la divergencia, ¿cierto? Y al sobrepasar básicamente la línea de la tendencia de la formación de cuña descendente, es donde hacemos la entrada y la proyectamos directamente al siguiente nivel de resistencia que teníamos, que era 280. Cuando ya estuvo llegando a esa zona, hicimos la salida. Básicamente tocó 280,61 y ahí nos dio la salida. Entonces estuvo genial, estuvo muy bonita la operación, teniendo en cuenta simplemente una divergencia del RSI. Noten que el RSI no necesariamente estaba a niveles de sobreventa, pero sí estaba haciendo una bonita divergencia. Ahora vamos a verlo con el premarket activo. Veamos cómo estaba con el premarket activo. Veamos aquí la divergencia, por ejemplo, estaba justo por aquí y el punto más bajo siguiente estaba por aquí. Ahí también se ve claramente la divergencia del RSI. Y hacemos la entrada justo cuando empieza la ruptura, ¿cierto? De esa cuña descendente. Aquí estamos, digamos, colocando en práctica todo lo que hemos visto anteriormente. Las formaciones, porque es una cuña descendente. El MACD, porque el MACD comienza a cruzar justo en esta zona. Por aquí comienza a cruzar cuando lo vimos sin el premarket activo. Ya se estaba cruzando y encontramos la zona de salida que fue justo en la resistencia, que también lo vimos básicamente en las primeras sesiones de este curso. Entonces, aquí se ve todo, ¿cierto? Ya colocado en práctica para poder hacer un tipo de operación como esta es bien interesante, ¿no? Ahí nos estuvo dando excelentes resultados. Vamos a ver si con una hora también logramos verlo por aquí. A ver, en una hora veamos si también tenemos la divergencia marcada. A ver, aquí la divergencia también se logra ver porque el RSI básicamente está en el mismo nivel. Es como si estuviera plano, pero el precio venía bajando. Entonces, una vez que rompe, fíjese cómo comenzamos a hacer nuestra entrada. Y por aquí, por ejemplo, en esta zona, comienza el precio simplemente a subir. Estuvo muy, pero muy bonita, estuvo genial esta operación que vimos básicamente por eso, ¿no? Simplemente estábamos analizando los diferentes niveles que se estaban generando en el precio de la acción. Estábamos observando cómo el RSI cada vez estaba más bajo, perdón, el precio, pero el RSI, digamos que no lo hacía igual. Entonces, eso es una gran, pero gran ventaja, ¿no? Precisamente ahí encontramos esa divergencia y de una vez nos dirigimos a la zona de resistencia. Así que esta estuvo muy, pero muy, muy bonita. Entonces, eh, vamos a encontrar o vamos a buscar otro ejemplo. Vamos a verlo, por ejemplo, en velas diarias. Aquí tenemos otro ejemplo que podemos realizar
basándonos en el RSI. Por ejemplo, aquí tenemos dos altos, 1 y 2, pero el RSI nos muestra un nivel más bajo. Esto es una divergencia, ahí la tienen. Y esa divergencia da como resultado un excelente movimiento. Fíjense cómo el precio comienza a descender. Y si esto lo acompañamos, por ejemplo, del cruce de MACD que aparece en esta zona hasta la siguiente zona, tenemos un excelente resultado. O hasta donde muestra la mayor fortaleza el histograma, ahí también es un punto interesante para buscar, por ejemplo, la salida, porque después comienza simplemente a subir. Entonces, este es un swing que podemos colocar, digamos, a ciertas zonas como zonas de soporte, donde 280 era la zona de posible soporte. Ahí lo tenemos, utilizando soportes y resistencias. Ahí está clarísimo que también dio esa gran oportunidad. Ahí está claro. Otro, acá, veamos, sube haciendo un nuevo alto, pero el RSI nos hace un nuevo bajo. Ahí está más claro todavía la divergencia negativa, lo cual nos lleva de nuevo, fíjese, a media móvil 20, podría ser uno de los objetivos, o simplemente la zona que fue resistencia anteriormente, después se convierte en soporte. Entonces aquí unimos todos los conceptos que hemos venido aprendiendo. Ahí se pueden dar cuenta cómo encontrando una pequeña divergencia podemos proyectar un movimiento a ya sea promedio móvil, que ya lo conocemos, ya lo vimos, o a la zona de soporte. Pero ¿cómo saber cuál es la zona de soporte? Bueno, mirando anteriormente cuál fue la resistencia. Y este es un bonito micro swing o swing. Fueron tan solo 4 días para un 11% de rendimiento. Fueron $32.95 que el precio cayó de manera excelente, ¿no? Simplemente haciendo un pequeño análisis con las divergencias, en este caso divergencia negativa, lo cual nos llevó directamente a una excelente oportunidad, una buena operación. Y esto lo podemos encontrar constantemente en muchas compañías. Vamos a buscar, no sé, cualquier otra. Vamos simplemente analizando. Veamos, por ejemplo, este caso particular, AMD, nuevo alto, observen, nuevo alto en el RSI, nuevo bajo en el RSI. ¿Qué tal esto? ¿Ven? Y directo comienza a descender. ¿A dónde puede descender? Como hay un gap, el gap puede ser el soporte y ahí actuó como soporte. Más adelante volvió a actuar como soporte. ¿Ven? Qué interesante está esto, ¿no? Ahora, aquí hay otro, por ejemplo, otra divergencia que podemos encontrar y hace un nuevo alto. Ahí. Y por acá el RSI me hace un nuevo bajo. Es decir, el RSI no vuelve a estar más alto, sino más bajo o plano, que también nos funciona muy bien. Y ahí encontramos cómo el precio ha descendido. ¿A qué punto puede descender? Bueno, inicialmente media móvil 8 o media móvil 20. La media móvil 20 es la línea media de las bandas de Bollinger.
cosa que también ya hemos aprendido, que ya sabemos cómo funciona en las clases anteriores. Ahí hemos estado bastante bien, ¿no? Entonces fíjense cómo funciona de bien lo que son ese tipo de divergencias. Entonces está genial. Aquí encontramos otra divergencia positiva. El precio está básicamente en soporte y el RSI está un poquito más alto. Es una desviación muy pequeñita. Justo ahí, un poquito más alto, no mucho, pero ahí encontramos la divergencia. El precio está plano y el RSI está con una ligera inclinación, lo cual nos lleva de nuevo a volver al alza. ¿Ven? Adicionalmente, para que lo vean, tenemos un cruce de MACD justo por ahí a mitad de camino que básicamente nos está diciendo que podemos volver al alza. Así que está bastante bien esta parte. Ahora, la configuración del RSI puede ser de manera original. Viene Wilders, o sea, por defecto. Y si lo cambian, por ejemplo, a otras configuraciones que tiene acá, como por ejemplo simple, ustedes van mirando si les da la misma lectura. Veamos. El simple está incluso mucho mejor, ¿cierto? Avisa como con más fuerza en la parte negativa, ¿cierto? Ahí está. Ahí lo va anunciando. Si lo utilizamos, por ejemplo, exponencial, vamos a ver qué cambio tenemos. Bueno, luce también muy bien. El RSI funciona muy bien. Ahí está. Se pueden dar cuenta. Y en la parte del soporte, la inclinación se nota mucho mejor. Miren. Ahí está. Se nota mucho mejor. ¿Ven? Qué interesante, ¿no? Y si lo utilizamos, por ejemplo, el weighted, vamos a ver cómo se marca. Entonces, también tenemos una divergencia muy positiva. Perdón, la divergencia negativa se ve muy bien y la que teníamos en la parte inferior del soporte se marca mucho mejor. ¿Ven? Entonces, ¿cuál podemos utilizar? Bueno, el que lo marque mejor, el que nos diga, ¿cierto? Con mayor exactitud qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, aquí tenemos un nuevo mínimo. Aquí tenemos otro nuevo mínimo, ¿cierto? El RSI también debería estar en la misma tónica. Y resulta que el RSI está más alto. ¿Ven? Excelente, ¿no? Bueno, entonces podemos analizar un poco mejor lo que está sucediendo dependiendo de la configuración que utilicemos para el RSI. Así que estamos muy bien con estas divergencias.
Fíjense cómo se nota la divergencia en el momento en que el precio llega a un nuevo alto y comienza entonces el descenso. ¿Ven? Entonces, a veces el RSI, digamos que nos da anticipadamente el movimiento que se puede generar. Y eso está bastante bien, ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, eso adicionalmente con los demás indicadores puede funcionar muy, pero muy bien. Veamos, busquemos otra compañía simplemente como para encontrar las divergencias, para que ustedes vayan observando cómo funciona de bien. Miren esta tan hermosa. Aquí la tienen. Precio bajando en velas diarias. Y el RSI aquí, ¿cómo se encuentra? Más alto, ¿no? Y ahí tenemos que el precio comienza simplemente a desplazarse hacia la zona más alta. Y aquí, por ejemplo, el MACD comienza a decirnos, sí, tienes razón con tu divergencia, es muy probable que continuemos al alza. ¿Ven? Qué interesante cómo se va generando. Aquí otra vez se vuelve a cruzar y da un excelente movimiento. Entonces, en velas diarias podemos estar atentos a las diferentes divergencias que se vayan marcando. Podemos también utilizar divergencias, por ejemplo, de una hora. Aquí se nota muy bien, por ejemplo, los puntos más altos. Hacemos un nuevo alto, pero resulta que el precio, perdón, el RSI hace un nuevo bajo. Bien, a pesar de que el precio va subiendo, el RSI está más bajo y eso trae como consecuencia una bonita caída, una caída muy, muy bonita para un excelente trade que si lo vamos manejando en una hora, así mismo lo tenemos que gestionar. Es decir, este es un micro swing básicamente de un día, pero fíjense que el precio logra hacer un descenso. Veamos el descenso de cuánto es. El descenso está en 4.89% menos $2.54. Eso está bastante, bastante bien. ¿Ok? Por acá tenemos una nueva divergencia. Observen. A esto es a lo que hay que prestarle mayor atención. Observen la divergencia. Aquí está muy marcada la divergencia. No se puede ocultar. Miren esto que hermoso. Está aquí. Y luego la gran explosión. Ahora, si adicionalmente a eso trabajamos el cruce MACD y adicionalmente a eso el cruce de la nube de Uchimoku, nos da como resultado ese gran movimiento. Ahí está bastante, bastante bien explicado. ¿Sí? ¿Qué tal esa parte? Muy buena, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos divergencias negativas para que el precio vuelva a descender, positivas donde el precio comienza a subir y podemos utilizar el RSI como una excelente herramienta no solamente de swing y micro swing, sino que también sirve para intradía, ¿no? Sirve muy bien para lo que es scalping, por ejemplo. Es muy, pero muy bueno. Veamos, por ejemplo, esto en 2 minutos y veamos cómo se presenta, por ejemplo, el RSI para que ustedes observen cómo funciona de bien. Observen, por ejemplo, a ver, a ver, a ver. Busquemos, aquí hay una. Precio más arriba, RSI más abajo. Ahí está. Y como consecuencia, ¿qué sucede? El precio comienza a caer.
¿Ven? Excelente. Ahora, aquí tenemos otra. Precio más abajo, RSI más arriba. Aquí está. Como consecuencia tenemos un gran movimiento alcista. Ahí está. Bastante bonito lo que logra suceder, ¿no? Aquí, veamos. Un nuevo mínimo, pero digamos que el RSI justo aquí en esta zona no hace un nuevo mínimo, sino que básicamente está plano y como consecuencia el precio va directo al alza. Entonces fíjese que en 2 minutos encontramos divergencias tales como las que encontramos en velas de 1 hora, velas de 4 horas, velas diarias. Si lo hacemos en 2 minutos, estamos trabajando scalping. Como estamos en micro swing y swing, debemos pasarnos a temporalidades más altas, tipo 1 hora, 4 horas, un día, incluso hasta semanas, meses, también podemos encontrar. Vamos a ver, por ejemplo, en meses, si encontramos divergencias, aquí encontramos una, miren, aquí está la divergencia porque el precio sube, pero el RSI no sube, sino que hace un nuevo mínimo acá, un punto más bajo, y ahí comienza el descenso de la compañía. Entonces, eso es lo que está aconteciendo en este momento. Entonces, nada mal, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces el tema de la estrategia de RSI para swing y micro swing, basándonos en las divergencias. Si tienen alguna pregunta específica del tema, este es el momento para hacer las preguntas y poder resolverlas dentro de esta sesión. Veamos. Bueno, entonces al parecer no hay preguntas. Entonces, bueno, damos por terminada la sesión, la explicación del tema.